En la actualidad, somos 7.500 millones de personas que habitamos el planeta y usamos alrededor de 1.5 veces más recursos de lo que tenemos. Naciones Unidas estima que para el año 2050 seremos 9.700 millones de personas y que necesitaremos los recursos de 3 planetas para poder mantener nuestro estilo de vida como lo concebimos hoy. De ahí la relevancia del siguiente panel, llamado Agricultura Sustentable y Seguridad Alimentaria, que busca establecer la evidencia científica como fundamento para la red de colaboración multidisciplinaria para el desarrollo de sistemas agroecológicos que compatibilicen la producción agrícola con el uso eficiente de recursos. Damos la bienvenida a los panelistas. Ornella Tiboni, consultora experta en nutrición y sistemas alimentarios de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Juan Antonio Correa, Calfin Lafkenche, gestor intercultural especializado en cooperación internacional y desarrollo, mapuche, originario de la comunidad Francisca Lienlaf, viuda de Calfin, en la comuna de Tolten, región de la Araucanía. Director del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Chile. Ha sido becado por diversas instituciones, entre ellas 2 veces por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para presentar informes en audiencias en las sedes de Ginebra y Nueva York. Coordinador para América Latina de Alianza Milpa y coordinador de Minga Indígena COP25. Su trabajo lo desarrolla a nivel global, facilitando y coordinando múltiples procesos participativos de los pueblos indígenas, visibilizando la situación local y articulando la defensa de los derechos colectivos, el género, la diversidad y las formas tradicionales de vida. Francisco Mesa, profesor de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, codirector de Aquasec, Centro de Excelencia para el Cuidado del Agua del Instituto Interamericano para el Cambio Global, miembro del proyecto Modelo Agricultural de Intercomparación, autor principal del informe especial del IPCC sobre la tierra y los informes de evaluación 5º y 6º del IPCC. Sus áreas de investigación son la gestión de riesgo climático, los impactos de la variabilidad climática y el cambio en los recursos hídricos y los sistemas agrícolas. María Emilia Undurraga, directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile, ingeniera agrónoma, convención en Economía Agraria, máster en Psicología y máster en Políticas Internacionales de Desarrollo. Trabajó en la región de Valparaíso por más de 8 años, liderando proyectos productivos agrícolas que buscaban promover el desarrollo local con identidad. Luego, en busca de impactos a mayor escala, trabajó en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, a cargo de los programas territoriales que a lo largo de Chile atienden a más de 100.000 agricultores con apoyo técnico y de inversiones. Desde ese escenario, lideró la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Rural, con un enfoque multisectorial. Modera el panel Agricultura Sustentable y Seguridad Alimentaria, Ricardo Rapalo, oficial principal de Seguridad Alimentaria de FAO. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo creo que el tema es apasionante y la introducción de la doctora creo que ya nos da pie para entrar de una sola a la conversación. Yo les iba a proponer a ustedes que en la medida de lo posible, en vez de hacer una presentación tras presentación tras presentación, hagamos en la medida de lo posible un diálogo, ¿no? Porque además también eso da mayor dinamismo. Después de comer siempre es bueno dinamismo para estar activo. Y también da tiempo para que ustedes también interactúen con los propios panelistas. Yo me voy a disculpar porque, nada, en 10-15 minutos he de salir porque tengo una reunión en nuestra oficina que está 15 minutos caminando, pero Ornella me va a sustituir en la moderación. Pero si les parece, empezamos, y si quiere empezamos desde allá hacia acá, con una primera intervención de 4 o 5 minutos como reacción a la presentación que ha hecho la doctora. ¿Qué les inspira? Y sobre todo desde su lugar, desde su experiencia, desde su institución, también pensando en términos positivos o de política pública o en términos de cómo podemos ser parte de la solución. Yo creo que el diagnóstico lo sabemos todos, esa contradicción entre lo que producimos, lo consumimos y la variable ambiental y climática que ha tomado mucha fuerza, no solo por los riesgos en la producción y las implicaciones sobre la producción de alimentos, sino también sobre el consumo, ¿no? Lo que consumimos es también parte
o de la solución o del problema en relación al cambio climático. Por tanto, si les parece, yo lo que haría es primero una ronda de 4 o 5 minutos de una intervención en cómo desde su experiencia y su institución puede ser también parte de la solución a un sistema alimentario más sostenible, ambiental, económicamente y socialmente, y luego podríamos hacer una ronda también de preguntas y de intercambio. Y ahí, Ornella, sí te voy a pedir que tú puedas moderar. O sea, ¿les parece bien esa dinámica, para hacerlo un poco más dinámica? ¿Quieren empezar desde allá? Micro. Sí, voy a ver si lo consigo. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Estábamos conversando, teníamos preparada una presentación, quizás después podemos pasarla rápidamente, porque junto con conversar también quisiéramos presentar algunas iniciativas que quizás nos inviten a trabajar en este tema que nos convoca hoy día, agricultura sustentable y seguridad alimentaria. No sé si prefieren la presentación después o al tiro, como que va a ser muy rápido y muy fácil de presentar. Primero que nada, agradecer al Ministerio de Ciencia esto que nos convoca de conversar acerca de la evidencia científica y las políticas públicas. Si bien ahora tenemos un nuevo Ministerio de Ciencia, es importante que todos los ministerios sectoriales nos sumemos a este llamado. Este no es un tema solo del Ministerio de Ciencia, sino que es como, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, todos los ministerios sectoriales nos sumamos a este llamado, que es a utilizar la evidencia científica para avanzar en las políticas públicas que tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Y en este caso específico, la relación entre el cambio climático y la agricultura o la producción de alimentos. A lo mejor. Y ahí, gracias. Perfecto. Y ahí rápidamente un contexto, contarles un poco de la estrategia del Ministerio y especialmente hoy día veníamos a contarles sobre una iniciativa que se llama Placa, para aquellos que estuvieron en la COP25 en el Día del Silvo Agropecuario. Se presentó una iniciativa que intenta tener una plataforma para poder coordinar y poder compartir iniciativas en adaptación y mitigación al cambio climático relacionadas a agricultura, que puede ser interesante para algunos de ustedes. Entonces, en este contexto, ya lo dijeron anteriormente, tenemos que prepararnos no solamente para disminuir el aumento de la temperatura, que por cierto tenemos todos que apuntar allá, sino que en el contexto de los que nos convocan este panel, prepararnos a este mundo que va a tener mayor cantidad de personas y que va a necesitar, según las estimaciones de la FAO, aproximadamente un aumento de 50% de alimentos. Y estos alimentos no van a ser producidos de igual forma que ahora. Tenemos nuevas tendencias y el principal es el cambio climático, lo que nos convoca, pero también tenemos nuevas tecnologías, no todo es negativo. Estamos también en una época con nuevas tecnologías. Aquí la evidencia científica nos puede ayudar a adaptarnos a estas nuevas condiciones. Tenemos que pensar en estas nuevas tendencias de consumo, y no para llevarlo solamente en el ámbito sectorial, sino también entender, también ya lo dijeron en un principio, del impacto territorial que tiene tanto la producción de alimentos como las políticas sectoriales en los países. Y lo queremos incluir en esta discusión. Para ello, para aquellos que venimos de agricultura, también tenemos que hacer un esfuerzo de paradigma, de cómo entendemos la agricultura. Históricamente, en muchos países, y está bastante enraizado en las políticas públicas para apoyar las agriculturas, tenemos una visión que hace un sinónimo entre agricultura y pobreza. Y nosotros creemos que tenemos que transitar hacia políticas públicas más modernas que intenten dialogar a esta actividad agrícola con otras actividades, con la producción de energía, con otras actividades como el turismo, y que también hagan uso de las tecnologías y se enfoquen en el desarrollo local cuando van a articular las políticas necesarias para promover esta actividad. Y bien rápidamente, esta estrategia ministerial, sectorial, me toca hoy día estar trabajando en el gobierno en la parte de la Oficina de Estudios de Política. La agricultura y las políticas agrícolas no solamente tienen una visión económica, no es solamente
cuánto tenemos que producir, sino que hoy día tenemos que ver el cómo vamos a producir. Y una política sectorial ya no es solamente la política del trigo, la política del arroz o la política de los rubros, sino que incluye el ámbito social y medioambiental, y entendemos esta actividad agrícola como sustentable. Y también lo decían anteriormente, son políticas que no se elaboran únicamente desde el sector público, sino que entienden desde su génesis el aporte del sector privado y de la sociedad civil, y lo que nos convoca hoy día, muy importante, con la academia y con la evidencia científica para poder realizarlo. Y es por eso que nos hemos, en el fondo, nosotros adecuado. El Ministerio de Agricultura en general está bastante sectorializado y hoy día tiene departamentos de desarrollo rural y de sustentabilidad y cambio climático como parte de su estrategia. Para ir más rápido. Y todos estamos aquí en torno al cambio climático y estrategias que tienen que no solamente hablar de mitigación, por supuesto tenemos un rol muy importante, no solamente a través de los bosques, como decíamos anteriormente, sino que a través de los suelos y cómo recuperamos suelos para que sean sumideros de carbono. Y lo otro es en la adaptación. Somos quizás el sector más afectado por estos cambios climáticos porque nuestra producción justamente depende de las condiciones climáticas y de suelo. Y en este contexto, era lo que yo quería traer hoy día a esta mesa, es esta plataforma de acción climática en agricultura de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué se presentó esta plataforma? Esta plataforma entiende que los países de América Latina y el Caribe tienen un rol importante para alcanzar la seguridad alimentaria. Además, tenemos en el fondo, enfrentamos una vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad representa una amenaza para la productividad del sector. Y finalmente necesitamos cooperación entre nuestros países porque enfrentamos problemas bastante similares. Es ahí que surge la idea de Placa, con este objetivo de promover y potenciar la colaboración entre los países de Latinoamérica y el Caribe, con distintas iniciativas que nos permitan implementar medidas en torno al cambio climático. Se firmó este fue el puntapié inicial en la COP25 en el Día Especial de la Agricultura. Y hasta el momento ya llevan 8 países que están, en el fondo, adhieren a esta plataforma. La Secretaría Técnica está conformada por FAO y CEPAL y hay distintos asociados, lo que nos da en el fondo esta visión de proponer medidas que están basadas en evidencia científica y por eso es tan relevante presentarla en esta oportunidad. Hay distintas líneas de acción, se tiene que crear una institucionalidad para poder enfrentar esto. Y la idea es crear capacidades en todos los países, apoyar la gestión institucional, diseñar sistemas robustos de medición. Hay algunos países que tienen más avance y menos avance en los distintos inventarios de cómo poder medir estos efectos en el cambio climático, y la idea es colaborar entre todos ellos para implementar medidas en acción climática en el territorio. Esas son las etapas, ya les comentaba, y en el fondo esta es la última diapositiva. Agradecemos esta instancia porque creemos que el gobierno, el sector público, quien esté en el turno de este momento, tiene que ser un actor, tiene que ser un participante de estos diálogos, de esta puesta en común de distintas iniciativas, de distintas miradas, porque tenemos que adaptar nuestras políticas públicas, además de la evidencia, de la experiencia de distintos sectores de los territorios que nos puedan permitir poder aplicar o proponer políticas que se adapten a las realidades de cada uno. Así que aquí nosotros quedamos a disposición tanto de la conversación como de lo que de este congreso pueda salir como conclusión, porque creemos que todos tenemos que sumarnos a esta iniciativa de actuar por la acción climática. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias y gracias también por ajustarte al tiempo. Me parece bien, usando una presentación está bien, apoya, pero la idea es hacerlo dinámico, no unas presentaciones muy largas para también
Permite también que todos interactuemos. Adelante, entonces, es su tiempo. Muchas gracias. Mari kumpupeñi kumpulamien, kumea kumi feita ustake tragun, pitacura me piñetati, feiti mapumo. Buenas tardes con todo y con todas. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Quiero partir agradeciendo y saludando la presencia de nuestras autoridades tradicionales, Mamá Josefina Lema, de Mujer Medicina del territorio quichua de Otavalo en San Pablo, Panchita Calfín, Mujer de Medicina del territorio mapuche de Las Quenches de Tolten, Gloria Uchiwa, Mujer Zápara, Presidenta de las Mujeres Zápara, que protegen 450.000 hectáreas de lo más profundo de la Amazonía ecuatoriana. Muy bienvenida a esta tierra. Bienvenidos y bienvenidas todas también, gracias a todos los abuelos que nos permitieron disfrutar de esta tierra y hoy día estar presentes y mirarnos así unos con otros y reconocernos parte de una misma historia. Y aquí estar a disposición de cómo hacer frente y cómo trabajar en soluciones conjuntas para todo lo que nos provoca, ¿cierto?, el cambio climático y todo el desafío que presenta como humanidad el hacernos cargo. Quiero que por favor podamos ver una diapositiva. Yo estoy aquí en nombre de la plataforma de Minga Indígena. Minga Indígena es un colectivo de organizaciones y comunidades que a nivel regional, desde Alaska a Tierra del Fuego. Si podemos mostrar un video de 1 minuto y continuamos con la conversación. Muchas gracias. Es un video que fue entregado a producción. Ahí está. Si pueden bajar las luces, por favor. My name is Tai Lee. I'm a young indigenous woman from the Terena Nation of Brazil. Our world is facing brutal changes in the way we used to know it. The weather, the rivers, and the forests are not the same. Right now, local traditional indigenous communities are in the front line of climate impacts, but in short time, everybody will feel it. Maybe for some of you this is difficult to imagine it, because many of you are living in the cities and think that the reality of the forest are not connected with you. But they are. It's all deeply connected. Are you really listening? Are you ready to act? Are you ready to step up or step aside as we work to save our beautiful planet? The time for action has long passed. We need you to wake up. We need you to rise up. Aina Poyakwe. Me ha tocado la difícil misión de llamar a la reflexión desde las tierras y territorios indígenas, siendo los más afectados por el cambio climático y siendo los menos responsables históricamente, ¿no?, de toda esta situación global. Y hoy estamos enfocados a hablar sobre agricultura sustentable, los pueblos indígenas coordinados a través de este grupo de trabajo. No voy a ir muy rápido porque creo que están traduciendo. Peco de hablar muy rápido. Estamos hoy día impulsando el reconocimiento de las formas tradicionales de vida, las formas tradicionales de cultivo, como un aporte a la mitigación del cambio climático. Nos parece importante que los pueblos y los estados reconozcan a través de sus instituciones el aporte y la contribución que nuestros conocimientos tradicionales son para la educación, para el relacionamiento, no tan solo entre los pueblos indígenas, las comunidades locales, sino con la institucionalidad también y, por qué no, con la industria, que hoy es urgente. La mayor cantidad de agua, de las reservas de agua que están en nuestro territorio, son hoy día un punto que las empresas y los grandes grupos
quieren para la industria principalmente, ni siquiera para el consumo humano, estamos conscientes de eso. Y nosotros estamos generando hoy día la sensibilización tan necesaria. Llevamos muchos años invisibilizados, discriminados, vetados de estos espacios. Y claro, porque quizás no había la suficiente capacidad técnica o los lazos estrechados para que hoy día tengamos conversaciones como las que estamos sosteniendo. Desde el mundo de la academia se reconoce ese esfuerzo. Aquí hay abogados en derecho humano, de clínicas jurídicas, hay doctores, hay muchas personas de muchas instituciones que hacen una contribución a que esto hoy día sea posible. Y hay que hacer un reconocimiento también a ese trabajo, a todo. Yo estoy muy contento de poder observar todo el trabajo desde el mundo científico, desde el mundo de la academia, de la institucionalidad, porque estos son tiempos en que nosotros tenemos que valorar los esfuerzos de todos. ¿Quién puede en su casa no mirar a sus niños en la noche y no querer un mundo mejor para todos? Entonces, siento que es bueno de reunir estos esfuerzos y de comenzar a trabajar entre todos en que esto hoy día sea posible. Y los pueblos indígenas y los territorios de las comunidades, como por ejemplo el territorio Sápana en la Amazonía ecuatoriana, que lucha por mantener los combustibles fósiles bajo tierra, son hoy día una inspiración para muchos otros territorios en donde ya ha sido llevada todo el extractivismo y toda la vulneración de los derechos colectivos. Hoy día la agricultura sustentable es una alternativa, hoy día las formas tradicionales de cultivo están siendo fortalecidas también a través de programas, tanto de los gobiernos como la filantropía, que ha sido uno de los pilares fundamentales para poder conservar los conocimientos tradicionales y los espacios biodiversos. Y tenemos que, y lo acaban de decir las exposiciones anteriores, que los principales afectados, por ejemplo, son las montañas más altas, son los pueblos que viven en continuidad al mar, y hoy día estos son los pueblos donde se conservan esas formas tradicionales de cultivo y las formas tradicionales de vida, no afectando el calentamiento global. Entonces el llamado es que los gobiernos tienen que en cierta manera generar las formas en que estos pueblos, de mitigar, digamos, de alguna manera esta afectación. Y se están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. No son suficientes porque hoy la mayoría de estos pueblos viven en aislamiento. También tenemos una gran cantidad de pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía, por ejemplo. Y nosotros tenemos el deber de resguardar esos espacios para estos pueblos, resguardar también la vida, las formas tradicionales de vida como un derecho, incorporando también toda la gama de los aspectos de los derechos colectivos, de los cuales nosotros, por las normas internacionales de derechos humanos y los convenios suscritos por una gran cantidad de países, tenemos el derecho, digamos, de mantener. Entonces hoy las formas de agricultura sustentables deben ser reconocidas como un valor fundamental que se debe profundizar y difundir en todos los modelos de educación, en todas las áreas, también las áreas del derecho, en todas las áreas. Hoy día la educación intercultural es necesaria, la educación intercultural ambiental, como un reconocimiento de estas maneras. Nosotros que protegemos también los océanos, los pueblos que vivimos al lado del mar, nosotros tenemos una relación armónica con nuestro espacio, con los espíritus que en ellos habitan, a través de nuestra ceremonia y nuestra forma. Entonces, nosotros no somos los que hemos causado todas las vedas que hay, las prohibiciones sobre algunos productos marinos, y somos los principales afectados por estas también, y por las políticas públicas que no consideran estas variables, que la alimentación, por lo menos de los pueblos del mar, está directamente relacionada con la extracción. Entonces faltan políticas públicas, pero también hay una responsabilidad social desde las organizaciones de la sociedad civil a generar esos contactos y esos lazos para poder hoy día mejorar las malas prácticas o las políticas públicas que no se adecúan a los territorios. Entonces, hoy nuestra principal solicitud, y lo estuvimos trabajando durante todo el proceso de la Minga ante la COP, es solicitar a los gobiernos que todas aquellas acciones que busquen mitigar el cambio climático y que involucren los tierras, territorios y recursos indígenas sean consultadas libre y previa informadamente en los territorios de origen, tal como hizo un llamado al secretario general en la última Conferencia Mundial de Pueblo Indígena en Nueva York el 2019. Él se comprometió a que ninguna política que
puedan hacer desde los órganos, agencias, Naciones Unidas, sin respetar sus propias normas. Entonces, por lo tanto, ningún gobierno debería llegar con propuestas para el Fondo Verde y para la COP que no sean consultadas libre, previa e informadamente a los territorios indígenas de los cuales comprenden, ¿no? Nos pueden estar hablando de conservación sobre bosques, sobre territorios de los compañeros amazónicos o del territorio Cuna, por ejemplo, en la isla de Panamá, sin ir a consultar y trabajar esas propuestas con los pueblos indígenas locales. Entonces, yo también quiero hacer eco de las palabras del secretario general el año pasado, durante la COP, y que somos todos responsables y nos podemos fallarle a la humanidad. Hoy día nosotros tenemos que poner toda nuestra voluntad, todo nuestro conocimiento y nuestras capacidades al servicio de la humanidad para poder generar acciones concretas para lograr las metas del Acuerdo de París. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Hoy por hoy es difícil hablar sin presentaciones. Hemos sido formateados de una manera en la cual dependemos de ella. Entonces uno se siente como medio improvisando. Les pido perdón si es que hago un poco eso y comparto con ustedes un par de reflexiones. María Emilia hizo un súper buen trabajo presentando desafíos, aspectos tecnológicos, ¿verdad? Y tú nos planteas una cosa que está en el corazón del IPCC también, ¿eh? El reconocimiento del conocimiento local, del conocimiento indígena y mantener y prestar atención a aspectos que entran en conflicto, incluso con nuestras mejores disposiciones para generar soluciones a este problema. En la medida que tú no convocas, dialogas y construyes colectivamente, te puedes encontrar con situaciones que incluso nuestros mejores deseos generan problemas, ¿no es cierto? Reforestación, biocombustibles, por ejemplo, son casos de ello. Yo llevo muchos años trabajando en temas de agricultura y cambio climático, soy agrónomo, soy una persona que quiere mucho la agricultura. Tengo una camiseta desde esa perspectiva. Pero también debo reconocer que al menos los que fuimos entrenados en una cierta época, con una cierta visión, tenemos muchas carencias. Y quizá un par de colegas que están por ahí y con los cuales dialogo frecuentemente van a estar de acuerdo conmigo. La agricultura y los agrónomos fuimos entrenados para optimizar este sistema con una sola variable: producir, generar output. ¿Por qué? Kilos de carne, leche, toneladas de trigo, etcétera. Porque descansaba detrás del supuesto que eso es lo que tú puedes vender y eso es lo que de alguna manera genera bienestar. Y los años de trabajo, y en especial mi vinculación con el IPCC, yo participé en este reporte sobre la Tierra, me han hecho volver a apreciar la complejidad de las cosas. Volver a apreciar que esto no es solamente un problema técnico univariado, sino que es de muchos aspectos, que lo que uno tiene que mirar es un sistema y hacerlo funcionar bien para que provea de alimentos, pero capture carbono, provea de alimentos y mantenga una relación armónica cultural que dé sustento a una comunidad de la cual depende. Quizás María Emilia también está de acuerdo conmigo en nuevas formas de relacionar. Este IPCC de alguna forma nos ayuda a mirar estas cosas. Yo mi capítulo de agricultura lo compartí con sociólogos, lo compartí con ecólogos, lo compartí con economistas y fue todo un ejercicio de cómo mirar este sistema y proponer avenidas para un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, mi reflexión 2, yo creo que hay un paso previo en muchos de nuestros sistemas agrícolas. Es primero una transformación para después hacer sustentabilidad. Nos equivocamos si queremos seguir haciendo paltos de la manera que estamos haciendo paltos. Y que si vemos el futuro del clima y las amenazas ambientales y diciendo vamos a adaptarnos para continuar haciendo exactamente lo que veníamos haciendo. Eso es un error. Primero hay que llevarlo a un estado en que tenga una mejor relación ambiental y con las comunidades, y después, en ese minuto, nos vamos a tener que preocupar por su sustentabilidad. Hay un paso previo. Y
sobre eso creo que se necesita mucha más ciencia y mucha más ingeniería en este aspecto. Uno puede ir probando soluciones, pero las trayectorias de cómo logramos llegar a estos nuevos estados son sumamente importantes. Y uno necesita nuevos modelos, formas de construir mecanismos para irlos evaluando con economía, con ingeniería, con ecofisiología, etcétera, etcétera, de tal manera que conjuntamente diseñar una trayectoria que sea eficaz y eficiente. Creo que ese es el desafío. Lamentablemente, muchos de nuestros países en la región no cuentan con programas de investigación de largo plazo en estas materias. Cuentan con institutos que hacen cosas. Cuentan con institutos INTA, por ejemplo, en Argentina, o INIA aquí en Chile, pero no tienen un mandato, un financiamiento, una cosa consistente de 10 años en construcciones colectivas con la comunidad para ir abordando hacia dónde queremos llevar las cosas desde el punto de vista de construir una agricultura sustentable. Entonces, creo que hay un ejercicio de humildad, ejercicio de aprendizaje, diálogo, y ojalá una manito que venga de alguna parte que nos ponga 10, 15 años para llegar a la trayectoria que nosotros deseamos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo antes de que partamos por las preguntas también quisiera decir algo. Me gustaría entregarles una visión quizás un poco más esperanzadora. Tenemos que los datos quizás nos echan el ánimo un poco más para abajo. Y todos estos datos de repente que la ciencia tiene esta habilidad de disgregar y especificar los datos y separar las ciencias, y le llaman ciencias distintas. De repente esto nos deja miradas súper separadas de cómo resolver el problema. Y quizás una mirada unificadora sería lo que a veces está faltando el trabajo, porque es muy fácil dividir el problema y para estudiarlo probablemente hay que dividirlo. Pero ¿cómo podemos tratar de unir todas estas ciencias y todos estos problemas? Porque finalmente el sistema alimentario y la seguridad alimentaria es una sola, y la producción, el fin final de la producción siempre va a ser alimentarnos, y más que alimentarnos, nutrirnos. Entonces, ¿cómo logramos que esto sea sostenible en el tiempo y no ir explotando los recursos? Ese es el primer mensaje. Lo segundo que quería decir es que, bueno, la cifra ya la sabemos, es que tenemos que aumentar un 49% la producción de alimentos de acá al 2050. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es una gran interrogante, pero creo que no lo hemos hecho mal. Desde el año 61 la producción de alimentos ha aumentado en un 30%, o sea, nos hemos adaptado súper bien al aumento de la población en el mundo. Así que de acá al 2050 y al 2100 probablemente lo seguiremos haciendo. El problema es que en este incremento del 30% de la producción, se incrementaron un 30% de las calorías también, lo cual es muy bueno. Sin embargo, duplicamos el uso del agua solo por un incremento del 30%. Aumentamos el uso de fertilizantes de nitrógeno en 8 veces. O sea, y los gases de efecto invernadero aumentaron un más de 50%. Entonces, ¿cómo incrementamos la producción siendo más eficiente con el uso de los recursos, sabiendo que los recursos no los vamos a poder renovar a la velocidad con la que lo estamos gastando? Entonces ese es otro mensaje. Podemos, pero tenemos que ser un poco más eficientes. Y ahí quisiera tocar otro punto, que muchas veces uno espera que el cambio venga afuera, de una política, una ley, algo que nos regule el cómo actuamos. Y acá quisiera dejar un mensaje que, por lo menos desde el punto de vista de seguridad alimentaria asociado al cambio climático, hay mucho que podemos hacer todos como consumidores. O sea, hay mucho que se puede hacer desde la política y debe hacerse desde la regulación, programas y leyes. Sin embargo, como consumidores todos tenemos un rol súper importante que jugar. Acá ya dijimos que el IPCC determina que las emisiones del sistema alimentario rodean un 25, un 30% de las emisiones de todas las emisiones del mundo. Entonces, sí suena bastante, pero esto nos da la tremenda oportunidad que lo podemos atacar también. O sea, hasta un 30% de las emisiones dependen también de lo que nosotros consumimos, porque una cosa es lo que producimos y otra cosa es lo que compramos, porque no vamos a producir algo que la población no lo va a comprar, ¿verdad? El mercado no lo produciría. Entonces ahí estamos todos como consumidores detrás, también eligiendo qué consumimos. Así que es otro llamado también a de repente cuestionarnos cómo, desde el punto de vista individual, también podemos determinar un poco cómo se modela este mercado. Y quisiera cerrar con que
las políticas de cambio climático deben incorporar siempre en todos los países el aspecto de seguridad alimentaria y sistema alimentario. O sea, si tenemos un 30% de las emisiones viniendo desde el sistema, todas las políticas de cambio climático deben incorporar la mirada de nutrición y sistema alimentario. O sea, no hay una forma de disgregarlo. O sea, es la tremenda oportunidad que tenemos de poder impactar en todas estas emisiones. Y acá entonces tenemos cambio climático, pero por otra parte también tenemos los problemas de salud pública que esto representa. Entonces probablemente, y de hecho los reportes de los mejores científicos dicen que efectivamente cambiar el sistema alimentario, nuestros patrones de consumo alimentario, dietario, no van a afectar solo a una forma de mitigación al cambio climático, sino también lo que serían los costos asociados a salud pública y calidad de vida. Y acá, como decía nuestro colega, el tema de la biodiversidad, ¿verdad? Es súper importante recalcar el rol que cumplen los pueblos originarios e indígenas. Si bien representan solo un 5% de la población, son los que están conservando más del 80% de nuestra biodiversidad. Y hoy cuando FAO dice que cerca del 60% de los alimentos que consumimos provienen de 4 cultivos que además no son muy ricos en micronutrientes como arroz, maíz, papas, etcétera, son nutritivos, pero no son los más nutritivos. Entonces, si basamos nuestra alimentación en ese tipo de alimentos, no solo estamos aportando al monocultivo y muchas formas de producción intensiva, sino que además estamos privando nuestras dietas de muchos nutrientes. Entonces, ese punto de vista de la biodiversidad es súper importante y también lo quería recalcar. Yo creo que ya son los puntos que quería enfatizar. No sé si están de acuerdo con que pasemos a las rondas de preguntas. No sé si hay micrófonos en el público que nos puedan... Para el panel, a puertas de crear o formular una nueva constitución en Chile, ¿cómo asegurarían ustedes, con este aspecto que ustedes detallaron, de los problemas que podrían haber con la alimentación al 2050, ¿cómo le asegurarían en la Constitución a los chilenos una alimentación de calidad en términos cuantitativos y cualitativos? Gracias. Patricio Rodrigo, Corporación Chile Ambiente. Yo quisiera hacer primero un comentario muy breve y una pregunta general que Francisco Mesa algo tocó. Yo diría primero hay que reconocer que la COP25 fue un fracaso, porque falta voluntad política para enfrentar decididamente el cambio climático. Es decir, hoy día la economía está por sobre la política y las COP hasta ahora han fracasado. Cada COP ha seguido aumentando las emisiones y el porcentaje aumenta y aumenta, y eso es un dato de la causa que yo creo que había que internalizarlo, también con una autocrítica mayor. Y la pregunta concreta es, ¿por qué el concepto de transformación no está incorporado como una tercera pata de la política del cambio climático? Solo hablamos de mitigación y de adaptación, que sí son importantes, muy importantes, no cabe duda, pero tenemos que acuñar una tercera pata de esa mesa, que es la transformación. Francisco algo mencionó para el tema agrícola, pero tiene que ser eso aplicable a todos los temas vinculados al cambio climático. Es decir, si queremos solucionar el problema del cambio climático haciendo más de lo mismo, con el actual modelo de desarrollo estamos fritos, no tiene solución el problema. Tenemos que transformarnos del modelo actual insustentable a un modelo sustentable, que eso es transformación. Y en ese sentido, agricultura es una gran oportunidad para poder hacer una transformación efectiva, que efectivamente vaya hacia la sustentabilidad. Pero la pregunta quizás también podría ir a la señora Krug. ¿Por qué transformación no es una pata sustantiva de la política del cambio climático mundial? En Chile se realizó el año pasado un gran encuentro que lo dirigió la Universidad de Chile. Paulina Aldunce del CR2 tuvo a cargo este seminario. Se está tratando de acuñar ese concepto, pero no prende, no se escucha, no llega. Pero sin ese concepto de transformación veo difícil que una política de cambio climático pueda lograr sus objetivos. Juan Antonio Correa. Aprovecho también de saludar a las dirigentes líderes indígenas y me preguntaba para allá, reconociendo la importancia de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad genética y biológica, ¿cuál es el rol que juegan las mujeres indígenas en esto? Entonces me gustaría tal vez escuchar aquí a la representante de Ecuador, que me parece fundamental su rol. La primera pregunta entonces tenía que ver con cómo aseguramos una alimentación adecuada dentro de la Constitución. La segunda, era transformación a un modelo más sustentable. Y la tercera la acabamos de escuchar, así que no sé quién quisiera partir respondiendo.
por estar ahora en este momento en el gobierno, al parecer me toca la Constitución, me dicen. No, quizás la respuesta no va a ser tan directa. A mí me gusta creer que las decisiones de alimentación, particularmente, que están en el corazón de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nosotros mismos, van mucho más allá de lo que decíamos en una Constitución, van enraizadas en quizás también lo que dijiste tú, Ornella, de tomar nosotros nuestras propias decisiones, porque de eso depende. Tenemos una gran oportunidad acá, que estamos hablando con la academia, de tomar además esas decisiones, no por supuesto, sino que con evidencia científica, y además poder rescatar de tantos saberes ancestrales de pueblos originarios que además han guardado la biodiversidad agroalimentaria por tanto tiempo. Tenemos oportunidad de rescatar, de volver a esas raíces y volver a alimentarnos de esa forma. Porque finalmente, por mucho que esté escrito, y también lo comentamos, en una ley, en una política, en restricciones, finalmente el que come en su casa, la decisión de qué comer, no está en las leyes, está en la decisión diaria de cómo preparamos la comida, qué compramos, y en el fondo yo personalmente creo en que hay mucho más poder en esa decisión, sin dejar de lado que tenemos que discutir políticas de alimentación que vayan hacia alimentaciones públicas, más saludables, sin duda, creo que podemos avanzar. Pero en este caso creo que pedirle una constitución que solucione algo que puede empezar de una decisión personal, me gustaría pensar que va más desde la decisión personal, comunitaria y de localidad, antes que una imposición en una carta que intenta, para mi juicio, dar marcos de cómo nos vamos a relacionar, más que directrices de qué es lo que tenemos que hacer. FAO aboga por el derecho humano a la alimentación adecuada. Ya, eso quiere decir que dentro de todos los derechos humanos que existen en el mundo hay uno que es a la alimentación adecuada, que es que toda persona en todo momento, indistintamente de su medio, tenga acceso físico y económico en todo momento y en todo lugar, quiero enfatizar eso, a poder obtener una alimentación que sea adecuada nutricionalmente. Este derecho está explícito en la Constitución en 16 países de la región latinoamericana y el Caribe. En Chile, lamentablemente, no está explícito en la Constitución, si bien hay muchas políticas y planes que están de alguna manera contribuyendo a que la población pueda de alguna manera adoptar este derecho, en la Constitución no está de forma explícita y no hay una garantía de poder ejercer este derecho. Ahora, justo tuvimos la oportunidad el año pasado terminar un informe con el sistema Elige Vivir Sano de cómo poder implementar este derecho en Chile sin saber lo que se nos venía, ¿verdad?, después de todo este movimiento social, que eventualmente nos abre una buena oportunidad de poder dejar de manera explícita este derecho a toda la población. Y, perdón si... Sí. Y les disculpo si se malinterpretó lo que dije anteriormente, de que es parte de nuestras decisiones. Sí hay una toma de decisiones, pero uno puede tomar decisiones en medida en que esté la posibilidad y yo tenga la opción a mi alcance de poder tomar una decisión. O sea, si yo tengo una sola opción, no puedo tomar opciones. Entonces, la gama de opciones que uno tiene para alimentarse tiene que ser variada, y si bien los pueblos originarios e indígenas tienen un rol súper importante en la biodiversidad, creo que hay una lucha importante todavía con respecto al ingreso y el acceso a los mercados de estos productos, porque sabemos que las transnacionales están concentrando el mercado. Entonces, si nosotros decimos y reconocemos la importancia nutricional y de biodiversidad de estos productos, tenemos que pensar en cómo estas agrupaciones, comunidades o incluso personas, porque de repente es un agricultor familiar, cómo él puede ingresar su producto al mercado. Gracias. Yo creo que tú tocas, para hacer eco lo que tú decías, yo creo que tú tocas mucho de lo que tenemos que incorporar en seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, más allá de ese, es una revisitar esto que está a lo mejor muy a nivel de calorías y de proteínas, y hacerlo mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más rico en nutrición y en seguridad de los ecosistemas. Patricio, yo soy un converso medio reciente en esta cuestión de la transformación. Paulina está justo atrás, así que yo te invito a que converses con ella después, pero déjame hacer un eco o hacer un comentario al respecto. En mi particular visión de las cosas,
me parece que la transformación es un nivel de adaptación. Yo no lo pondría como una tercera pata. Tú puedes ir a cosas incrementales, un poquito más sistémicas, hasta unos niveles transformacionales, todo dentro de un camino que yo llamaría adaptación, para que no entre en conflicto. Y lo digo por lo siguiente, porque sabemos hacia dónde nos lleva el cambio climático, ¿ok? Tenemos fotografías del cambio climático a 50 o 100 años, ¿sí? Pero el cómo llegamos allá, y de nuevo vuelvo a mi concepto de la trayectoria, es súper relevante. Y a lo mejor hacer transformación hoy, así como muy inmediatamente, puede no ser el camino óptimo. Aquí es donde uno necesita mucha ingeniería, mucho diseño de cómo vamos a hacer las cosas. ¿Ah? Ciertamente tenemos diagnósticos sobre la sustentabilidad de algunos sistemas. ¿Cómo hacemos esto armonizando, incorporando la variable tiempo, incorporando la variable de la factibilidad que puedan tener las cosas? Es una cosa que a mí me llama mucho la atención y sobre la cual creo que hay que profundizar mucho desde el punto de vista de investigación y ciencia. Bueno, yo quiero fortalecer un poco lo que decía nuestra compañera. Sin duda estamos frente a una situación espiritual que los abuelos hace mucho tiempo venían diciendo que se tenía que dar, ¿no? Cómo se vuelve a mirar las tradiciones de los pueblos originarios, los abuelos, las abuelas y nuestras formas tradicionales como una tradición de todos. Hoy día se han volcado los científicos, los estudiosos y todo el mundo de la filantropía a los territorios indígenas por ser los mayores espacios de conservación, biodiversidad y de conocimiento tradicional que favorece todas estas hoy día quieren tomar los gobiernos como acciones concretas, ¿no? Con más o menos voluntad de acuerdo a las políticas de cada territorio, de cada región, pero se está haciendo y hay voluntades en todas partes. Pero lo que nos toca y lo que nos convoca como sociedad hoy día en Chile, para mantener las prácticas de cultura sostenible, para nosotros es importantísimo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la Constitución, y un reconocimiento no solo con la calidad de territorio, sino que tierras, territorio y recursos, están todos de la mano. Nosotros tenemos una forma de vida en base a la espiritualidad, los territorios tienen vida, tienen espíritu y nuestra religiosidad está en base a ello, y por lo tanto nosotros exigimos y esperamos que hoy tengamos este tiempo de nivel de conciencia para poder tomar esta decisión tan importante, y por eso sabemos que contamos con el apoyo de toda la ciudadanía también. Estamos hoy día también el agua, no tan solo para los pueblos indígenas, sino que para los territorios de nuestros hermanos campesinos también en el país, que es súper necesario, tiene que ser un derecho de todos y no estar contemplado como un bien privado. Debemos hacer un esfuerzo por cambiar los cultivos, los monocultivos forestales hoy día subsidiados con los impuestos que nos pertenecen a todos en un 70% de acuerdo al decreto ley 701. Hoy día eso ya no puede continuar y las políticas públicas deben variar en fortalecer las formas de cultivo tradicional y no los monocultivos. Tenemos en Argentina pueblos indígenas como los Wichí que hoy día están muriendo de hambre, y nosotros estamos pensando cómo vamos a mitigar y cómo vamos a, de aquí a 50 años, crear más alimentos, cuando hoy día no es un tema solucionado en el mundo el acceso al agua, el acceso a la alimentación. Entonces hay que mirar hacia el lado también y ver cómo estas políticas, como las políticas públicas hasta hoy día no han sido capaces de resolver situaciones tan esenciales como la alimentación de mucha gente. Entonces hay mucha gente hoy día que no tiene la posibilidad ni siquiera de hacer parte pequeña de lo que otras sociedades hacen. Con respecto a la pregunta de la doctora Milen Valenzuela y respecto a las mujeres y su rol dentro de las comunidades indígenas, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos, hemos venido trabajando hace años y hay pocos consensos también en el mundo indígena, así como sucede en el mundo no indígena, respecto a los recursos genéticos y de cómo se va a salvaguardar los conocimientos tradicionales como un patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas.
Y desde ahí se ha estado trabajando en el artículo 8J del protocolo de Nagoya, y es muy difícil llegar con esos tecnicismos a las comunidades tradicionales que en sus territorios están resguardando sus formas tradicionales de vida y evitando que las grandes empresas vayan y afecten sus formas de vida. Entonces, las mujeres siempre han sido el pilar fundamental de las culturas originarias. Ellas transmiten el conocimiento, dan la vida desde el parto, también acompañan todo el proceso de crecimiento con el conocimiento tradicional, orientando siempre el buen vivir, ¿no? Y la relación con la naturaleza. Los hombres tienen un rol más de la soberanía alimentaria, la subsistencia y otros roles dentro de las sociedades. Y las mujeres hoy día, yo me alegro mucho porque cuando hace 12 años yo llegué a la capital, la mayoría de los dirigentes eran hombres. Y eso también cuando me tocó salir afuera a estudiar y a participar en procesos colectivos también era ver el Foro de Naciones Unidas, por ejemplo, en Nueva York, con un 80, incluso más, porcentaje de hombres. Y hoy día eso ha cambiado y eso me alegra mucho, nos alegra mucho a todos, creo que hoy día es un 70% el nivel de participación de la mujer en los foros internacionales. Grupos de trabajo como los nuestros, hoy día desde los pueblos indígenas estamos trabajando y desde los grupos de trabajo se busca siempre tener un 80% de género de mujeres y también un 10% de diversidad sexual, que es un componente que también nos parece súper importante porque nosotros siempre fuimos los más excluidos y los más marginados dentro de los grupos y hoy día nosotros tenemos que dar el ejemplo de acceso y participación plena y efectiva. Eso, muchas gracias. Mañana va a estar mi compañera Gloria y mi compañera Josefina, que van a poder compartir más en extenso las formas tradicionales en que ellos se organizan. Ornella, tenemos acá 3 preguntas más. Empezamos 2 acá y la que estás levantando la mano, vas la tercera pregunta y luego viene la respuesta. Buenas tardes, soy Gladys Moreno, vengo desde Colombia. 2 asunticos muy rápidos. Uno, el aumento de alimentos para sustentar la población futura fue el discurso que sustentó la Revolución Verde. Lo que se necesita es que haya una mejor distribución de los alimentos y acceso hasta para los que están debajo de los puentes, el alimento sano como derecho humano. Eso debe tenerse claro, los alimentos se desperdician y se botan. En segundo lugar, en estos espacios se habla como algo exótico de la importancia de involucrar los pensamientos y haceres de las comunidades, pero no lo hemos reflejado en las acciones en cambio climático. Miremos el módulo, el inventario de gases de efecto invernadero. Se dice que el que mayor genera, el módulo que genera mayores emisiones es el de agricultura, y dentro de ese módulo se involucran todas las agriculturas y no se hace diferencia entre la agricultura industrial y las agriculturas locales. Es importante que esto se empiece a dar, porque o si no las decisiones de política y la gestión va a ser asimétrica, va a ser injusta, no va a ser inclusiva, no es diferenciada. En segundo lugar, la política de cambio climático en los países está construyéndose entre instituciones y sector privado. No se construye desde la base con comunidades. En la realidad es así. Y desde el IPCC debería ser una fuerza vinculante. En tercer lugar, los pueblos hablan de soberanía y autonomía alimentaria. Y se ha impuesto el concepto de seguridad alimentaria precisamente que desconoce las habilidades y saberes locales en la producción de alimentos y en la forma como se trata la naturaleza de una manera más armónica, y se sigue hablando de seguridad que se asume como disponibilidad en todos los espacios de discusión. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de soberanía alimentaria y de autonomía para reconocer a nuestros pueblos y a nuestros ancestros? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Iván Maritza, también de Colombia, del IDEAM. Estaban hablando inicialmente de una política sectorial que no se limitara solamente a lo que normalmente conocemos, sino de empezar a dar una mirada un poco más integral, incluyendo lo económico, lo social, lo ambiental. Entonces, más allá de una estructura organizacional dentro de una entidad gubernamental
¿qué acciones desde el punto de vista técnico y de investigación se están haciendo para generar ese conocimiento que se necesita para hacer esa mirada integral? Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Ravilet de Inti Televisión from Canada. Quisiera, primero que todo, tuve la oportunidad, y esto con mucho amor y respeto a todos los que tienen una opinión quizás diversa a la mía, yo estuve 2 semanas cubriendo la COP25. Puedo decir que fue una excelente oportunidad donde más de 30.000 personas delegadas acreditadas estábamos en la misma sintonía. Como medio, juntos con BBC, la Deutsche Welle y otros más, pudimos cubrir un evento que, a pesar de que no se llegaron grandes acuerdos, se llegaron otros grandes acuerdos de las empresas privadas. Se reconocieron por una vez los pueblos originarios, las voces de las mujeres, los jóvenes, se habló de los océanos. Y creo que hay que vibrar en una energía más positiva. La crítica hoy nos puede llevar a construir, pero no a destruir. Eso es lo que los invito a todos, a levantar nuestra vibración y a construir. Si nos enfocamos en la rabia, vamos a llegar muy lejos en la rabia. Si nos enfocamos en el amor y en las ganas de salir adelante, vamos a llegar mucho más allá. Y eso lo hemos aprendido con los pueblos originarios. En mi país de origen, en mi país se respetan las naciones. Y bueno, aquí va el comentario y la pregunta. En Montreal, Canadá, y en Canadá nosotros tenemos la posibilidad, y aquí lo digo por mis espectadores que ven nuestro señal, Inti quiere decir en quechua sol. De ahí nosotros ya partimos hablando del reconocimiento de los pueblos originarios. Mi pregunta es a ustedes, ¿qué están haciendo hoy día para informar a la población de poder tener un sistema que se llama el compost o compostaje, no sé cómo se dirá en español? En Canadá nosotros tenemos varios tipos de reciclaje. Yo sé que aquí se están haciendo algunas iniciativas, pero ¿cómo se le informa a la gente de poder reutilizar o que podamos usar esos desechos aquí para crear y hacer compost y poder crear huertos o huertos urbanos, o que la gente pueda crear huertos en sus propias casas y ser autosustentables y poder vivir? Por ejemplo, hoy día está hablándose del coronavirus y la gente está corriendo a los supermercados en América del Norte. Entonces, si tú eres capaz de autosustentar, si tienes la capacidad de tener paneles solares y también tener tu propio convertidor de agua, vas a hacer de ti también una elección de alimentación más sana. Y por ende yo quiero saber qué están haciendo hoy día ustedes en políticas, en gobiernos, o están incitando a utilizar esta metodología, ya sea en tu casa, departamento, donde sea. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Qué bueno entonces que dejamos harto tiempo para aquí a poder responder al público. No sé quién quiere partir. La primera era soberanía en lugar de seguridad. ¿Cuándo íbamos a pensar? Mira, yo te escuchaba atentamente y creo que tienes mucha razón en el sentido de que nuestra discusión está todavía marcada por un 80% por disponibilidad, por producción, y eso no está necesariamente alineado con conceptos de soberanía. Si uno mira los pilares de seguridad alimentaria tal como son descritos normalmente, todavía son sumamente técnicos. Así que yo celebro tu comentario y tu invitación a que decididamente nos movamos a temas de soberanía que tienen que ver con el cultivo local y con cómo preservamos esta diversidad y ofrecemos mucho más riqueza. Alguien por acá mencionaba que la seguridad alimentaria o la alimentación está basada en 4 cultivos, ¿verdad? Súper desarrollados como commodity, cuando en realidad hay en Chile, por ejemplo, tenemos una variedad de frijoles que son impresionantes, ¿verdad? Y no estamos haciendo mucho en realidad para proteger y rescatar y preservar y promover dentro de las dietas. Eso es mi primer comentario. Si puedo aprovechar de tocar el segundo, ¿qué estamos haciendo técnicamente? Porque hablabas de problemas socioambientales o problemas más integrados. Yo creo que hay una gran disposición en la comunidad científica para hacer este tipo de cosas. Hemos aprendido a través de los centros de mayor envergadura, financiamiento basal, por ejemplo, FONDAP, Institutos Milenio, a trabajar de una manera mucho más colaborativa, mucho más interdisciplinaria. Por lo tanto, la disposición de la comunidad científica y técnica es muy alta y hay oportunidades de diálogo. Nos faltan instancias para, como yo decía, yo abogo por tener financiamientos de largo plazo por este tipo de estructura, y a lo mejor ese es el llamado que tenemos que hacer a nuestros ministros de Ciencia, a nuestros ministros de Agricultura. Es decir, tenemos
capacidad, tenemos la inquietud, tenemos un marco para hacer las cosas. Y necesitamos un poquito más de apoyo para llevarlo y ponerlo en práctica. Bueno, con respecto a la soberanía alimentaria, claro, es algo que nosotros hemos ido trabajando, los pueblos en sí, trabajando con sus respectivos gobiernos. Hay países que obviamente tienen mucho más reconocidos los derechos de la madre tierra, incluso que es lo que mañana van a exponer nuestras compañeras de Amazonía, como Ecuador, Bolivia, que tiene un reconocimiento como un ser vivo casi, la tierra, y se está trabajando mucho más en ellos también. Y nosotros, la biodiversidad está muy relacionado con la soberanía alimentaria y nuestras formas, la mantención de nuestras formas tradicionales de vida, porque son el eje pilar y fundamental de nuestras formas de existencia y de nuestra religiosidad y espiritualidad. Entonces, nosotros, el concepto de soberanía alimentaria también está reconocido en las normas internacionales y es el concepto que nosotros utilizamos. Con respecto a qué es lo que se está haciendo para poder concientizar a las comunidades locales, porque sí, si alguien va al territorio de Ustupos, por ejemplo, en Cunayala, en Panamá, los pueblos indígenas tienen este concepto de que todo es biodegradable, entonces estamos intentando concientizar respecto a que los nuevos envases, las cosas que se traen de la ciudad no son biodegradables y por lo tanto no se tienen que botar. Y alguien puede ver en algunos territorios, también en México, cómo la basura se hace parte de los territorios también. Entonces es un aprendizaje que se debe llevar porque es nuevo a las comunidades. Entonces se está intentando concientizar respecto a, porque nosotros en los territorios muchas veces no tenemos cañerías para el desagüe de los baños, en no hacer esto cerca de los nacimientos de agua, de cómo priorizar, por ejemplo, el uso de productos que no tengan envase, y ahí nosotros en las ciudades también vemos por qué se siguen vendiendo botellas de agua, por ejemplo, gasificada. Eso ya debería estar prohibido. ¿Por qué no hay dosificadores de agua como una política y una práctica pública en todos los lugares? Entonces, tenemos conciencia de lo que está pasando y somos capaces también de tomar medidas desde la institucionalidad gubernamental para las empresas y frenar esos actos que son claramente contaminantes. Y para nosotros la soberanía alimentaria está derechamente relacionada con el agua, por ejemplo, y si tenemos todos nuestros territorios con monocultivos forestales, cómo eso afecta el que nosotros no podamos tener la soberanía alimentaria y cómo nosotros no podemos hoy día en muchos territorios ya. Antes que teníamos grandes plantaciones de trigo, avena, el Parque de la Papa que tiene 4.200 variedades de papa y ha sido reconocido como patrimonio, pero hoy día que tiene 74 solicitudes mineras para que estén en sus lagunas explorando minerales y ellos son los que finalmente utilizan el agua. Entonces tenemos conciencia de lo que estamos haciendo como políticas públicas, facilitando la llegada de la minería a los territorios y afectando el agua, y porque se contraponen unos con otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Nos tenemos que ir con lo que es vital para las personas. Nosotros podemos vivir sin minería, pero sin agua no podemos vivir. No podemos vivir sin alimentación. Entonces, es súper urgente que hoy día incorporemos en la educación intercultural ambiental, por ejemplo, en los colegios, desde enseñarle a los niños el cómo sacar los plásticos de las comunidades, y aquí en las ciudades también tenemos que hacer el cambio hacia los baños secos, por ejemplo, que permiten también fortalecer nuestros propios cultivos. Entonces hoy día hay buena experiencia, hay ecoaldeas, y esta es una conversación que teníamos la semana pasada con algunas personas, grupos que se dedican a la conservación. Decía, la solución que ha visto hoy día el mundo no indígena a mantener esta forma de vida saludable es comprar territorio, comprar terreno y crear ecoaldeas. Perfecto, viven todos en familia, todos felices, de acuerdo a su forma, comiendo productos orgánicos, cosechando ellos mismos, pero el trabajo no está en nosotros mismos. El trabajo está en salir de este salón y hablar en nuestros espacios de trabajo, con nuestra familia, cuáles son los cambios urgentes y necesarios hoy día para nosotros mantener nuestra forma de vida, para nosotros seguir habitando este planeta, porque nosotros, tal como decía en las presentaciones anteriores, el planeta va a continuar, somos nosotros los que vamos a desaparecer.
Muchas gracias. Quizás podemos pasar a la tercera pregunta que no la hemos respondido todavía, de compostaje. No sé quién quiere dar pie a esa. Bueno, era lo que le estábamos diciendo, que es necesario hoy día a través de la educación enseñar primero a los niños a que cuáles son estas maneras, estas formas, y que eso se pueda llevar a las comunidades. Y eso tanto a nivel rural como a nivel urbano hoy día se hace urgente, porque son insumos, no son desechos, y hoy día estamos perdiendo esos insumos. Hay grandes empresas, iniciativas, microemprendimiento, que decía un emprendedor, como decía la política pública, que están haciendo hoy día un trabajo, las mismas personas que trabajan con los cartones, que hoy día hacen ese trabajo hormiga, que debería ser mucho más fortalecido, mucho más valorado, porque son los que realmente están haciendo el trabajo que todos nosotros desde la institucionalidad, desde las políticas públicas podríamos mucho mejor hacer, y hoy día son ellos como hormigas los que están dando el ejemplo de lo que se debe hacer. Muchas gracias. Un minuto, que quisiera aprovechar de contestar la pregunta. En el fondo, de repente, desde el sector público se ven discusiones más teóricas, pero me hicieron la pregunta que se está haciendo de forma práctica, y quizás junta también lo del compostaje. Llevamos 8 meses elaborando una política de alimentación sustentable, una estrategia de alimentación sustentable. Es una política que se está construyendo colaborativamente con el mundo público, el privado, la sociedad civil. Está participando FAO, está participando las asociaciones de campesinos, las asociaciones de pueblos originarios, las universidades, los gremios del sector de la alimentación, y en el fondo es reflexionar entre todos en este sistema, que no es solamente producción, sino que llega al consumo y también se hace cargo de los desperdicios, de los compostajes. O sea, entender que esto no es solo producir 50% más, y no por eso vamos a tener que hacer las mismas estrategias hasta hoy día. Ya nos decían en un inicio, se pierde el 30% de lo que producimos. Entonces fue una invitación que ya llevamos más o menos 8 meses de diálogos tanto a nivel nacional como regional, donde entre todos vamos a poner de nuestra parte para que esto ocurra. Esto no va a ser una política de gobierno que nos diga qué es lo que vamos a hacer, sin duda va a ser un paraguas, pero esto es un proceso participativo que nos pone a todos como actores de esto que vamos a consensuar entre todos para que podamos lograr ir avanzando en esta producción más sostenible. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Sensai Pichay, Yorana Corúa, Apache Mamusquipas, que ahora a los Amajalo, Maribari Pupeño Bolamen. Ninche Félix Keupul, soy Félix Keupul. Quisiera hacer una consulta a la Oficina de Políticas Agrarias, por favor, que vaya dirigida la pregunta, dado un pequeño contexto. El 4 de marzo se cumple los 2 años del Tratado de Escazú, ¿cierto?, como derecho ambiental para una parte del mundo, en Latinoamérica en específico. Chile no firma y no tuvo intención siquiera, dado que el cumpleaños de este 4 de marzo un cuerpo diplomático abundante en la CEPAL y no había ni una persona de gobierno del Estado de Chile. Lo segundo, señalar que lo muy cuestionado que fue, tal cual como lo dijo Patricio, lo cuestionado la COP25, nosotros, una parte de la comunidad indígena, hemos sido críticos, pero también siempre muy propositivos, dado ese marco. En la COP25, la participación en España, al retorno, dicho sea de paso, el Caucus no se ha reportado para las acciones que se hicieron en España. Nosotros propusimos primero aportar a un cuarto stakeholder, ¿cierto?, de lo que son los estados, las empresas y la sociedad civil, salir a un cuarto e individual, sitial, muy necesario y todavía perfectamente nominado o nominable, que sea un cuarto stakeholder a nivel mundial, los pueblos indígenas. En ese contexto, quisiera apuntar a esto por la institucionalidad, por lo cuestionado que fue Chile queriendo ser un líder sin un marco institucional fortalecido. Solo para eso, y la comunidad indígena, propusimos la creación de una unidad territorial medioambiental indígena dentro del Ministerio de Asuntos Ministerio de Medio Ambiente, dado que no hay ninguna estructura con una mirada, y todas las miradas que están dentro de lo que es la ley de participación son pro inversiones, la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental y los tribunales. El punto es, ¿se puede, a partir de la política agraria, establecer una mesa de trabajo que pueda propender a la creación de una unidad territorial medioambiental indígena? Eso, por favor. Siempre se puede, y en el fondo el poder instalar instancias de diálogo y de participación, por supuesto que son...
O sea, que todos ganamos en estos procesos. Desconozco la forma de organización interna del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí somos muy socios con ellos en varias iniciativas. Podemos incluirla en las conversaciones que tenemos con ellos, y siempre las puertas abiertas desde el Ministerio de Agricultura. Si es que hay algo que se pueda aportar, nosotros estamos trabajando en esta mesa en la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria con ANAMURI, con distintos, y con nuestro COSOC. Nosotros tenemos distintas instancias de diálogo con las asociaciones campesinas y de pueblos indígenas relacionados a la agricultura, y con ellos estamos trabajando. Una instancia particular en medio ambiente no me corresponde dar esa respuesta porque no depende de mi repartición, pero sin duda estamos siempre promoviendo y empujando que se aumente la participación, porque creemos que hay mucha riqueza de la sabiduría de los pueblos y de la forma, porque tal como lo decían antes, este es un desafío global que nos tiene que comprometer a todos, y tenemos que ser capaces de rescatar esa sabiduría y esas visiones para que todos juntos podamos salir adelante de este gran desafío. Así que yo puedo preguntar si quieres, pero no tengo ninguna autorización o autoridad para poder determinarte una respuesta para creación de una mesa en el Ministerio de Medio Ambiente.